la ponencia Tuberculosis en Pediatría por el doctor Julián Arley Córdoba. Él es estudiante de 10º semestre de la Fundación Universitaria San Martín. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días para todos los presentes en este auditorio. Primero que todo, pues dar gracias por la invitación, agradecerle pues a la doctora Silvana, pues igualmente por la invitación. Mi nombre es Julián Arley Córdoba Bravo, soy estudiante de 10º semestre, representante de la Fundación Universitaria San Martín, y el día de hoy voy a hablar de lo que es un tema bien interesante, de lo que es pues tuberculosis en pediatría. Esta charla fue basada de lo que es las recomendaciones en cuanto a las prácticas sobre la prevención y el diagnóstico y el tratamiento pues, de tuberculosis infantil de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y lo que es pues, el Comité de Tuberculosis y de Infectología Pediátrica. Para hablar de tuberculosis debemos tener en cuenta pues, que esta es una enfermedad bacteriana infectocontagiosa producida por lo que es el Mycobacterium tuberculosis, también conocido como lo es el bacilo de Koch. Dentro de esta tenemos que tener en cuenta pues, que existen dos tipos importantes, lo que es una afectación a nivel del pulmón y lo que es pues, el árbol traqueobronquial, lo que nosotros denominamos la tuberculosis pulmonar. Y tenemos el otro tipo que puede afectar a cualquier parte del cuerpo y es lo que nosotros denominamos pues, la tuberculosis extrapulmonar. ¿Cómo se da ese método de transmisión? Recordemos pues, que este se da pues, a través de gotas. Es importante tener en cuenta pues, que los niños menores de 10 años no son transmisores pues, por la carga de bacilos pues, que ellos tienen y la transmisión se da de un adulto a lo que es pues, el niño, ya sea pues, al toser, al estornudar, al hablar o al cantar. Etiológicamente debemos tener en cuenta pues, que el Mycobacterium tuberculosis pertenece al género del Mycobacterium, del cual representan pues, diferentes variedades. Pero dentro del contexto pediátrico existen tres importantes, lo que es el Mycobacterium bovis, lo que es el Mycobacterium africanum y lo que es el Mycobacterium microti. ¿Cuáles son esas características de este germen? Lo que es, pues, es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente, tiene un tamaño entre lo que es el 0.2 a 0.7, es ligeramente curveado, es aerobio estricto, son inmóviles, no formadoras de esporas y tienen un crecimiento lento, lo que esto hace de que pues, la enfermedad pueda permanecer latente a lo largo pues, del tiempo y sean pues, transmisores de la enfermedad. Cuando hablamos nosotros de la epidemiología, debemos tener en cuenta que la tuberculosis pues, es una enfermedad de salud de interés pública a nivel mundial, en la cual pues se ha considerado que la tuberculosis infantil es un evento centinela, ya que los transmisores prácticamente son los adultos bacilíferos hacia el niño. Y entonces los niños que son infectados pues son el reservorio de la enfermedad. No son transmisores de la enfermedad, pero sí son portadores pues para la transmisión. Epidemiológicamente la Organización Mundial de la Salud contempla diferentes poblaciones objeto, tenemos a personas jóvenes menores de 15 años y lo que son los adolescentes tardíos entre lo que son los 15 y los 19 años, donde se reportaron 1.3 millones con un porcentaje del 11% de todos los casos pues, a nivel mundial y en los adolescentes tardíos pues, se reportaron lo que son 500,000 casos en cada año. Y para el 2022 reportaron 10.6 millones en todo el mundo, de los cuales 5.8 pues, fueron hombres, 3.5 millones pues, fueron en mujeres y el 1.3 pues ya mencionado que fueron pues, los niños. El DANE hizo en el 2018 un análisis en el tiempo donde abarca desde el 2018 al 2023 y tiene como punto de corte el 2021, donde hubo una caída en cuanto a los casos notificados de tuberculosis y se evalúa lo que es prepandemia y lo que es pospandemia.
En la prepandemia podemos evidenciar pues, que tenía un promedio aproximadamente de lo que es el 6.5%, pero a nivel, si nosotros evaluamos el 2022 a 2023, pues hubo un incremento importante, llegando pues a un 7.54%. Esto se debe a dos factores importantes. Lo primero, que en la pandemia no hubo un reporte adecuado de notificación que era pues obligatoria, y lo otro es que hubo una caída importante en cuanto al plan de vacunación. En Colombia, este es el reporte del 2024, donde se contempla edades entre el año y los 19 años, donde hubo notificación de casos de 1.602 casos, de los cuales 236, con un promedio de 14.7%, fueron reportados menores de 5 años. Y podemos evidenciar que en Colombia los departamentos donde pues tiene mayor prevalencia la presentación es Antioquia, Valle y lo que es el Atlántico. A nivel de Nariño podemos evidenciar igual para el 2024 en el último reporte, contemplado la edad entre lo que es el año y los 19 años, hubo un número de registros de 24 pacientes, de los cuales 4 fueron menores de 5 años, y podemos determinar aquí que la prevalencia pues de estos reportes se siguen presentando en lo que es Tumaco y Santa Cruz, que son zonas pues afrodescendientes y lo que son pues comunidades indígenas. Dentro del reporte del Hospital Infantil, pues que es el centro más importante de Nariño, donde se reportaron desde el 2019 hasta la fecha, esos son los reportes que nosotros tenemos. Para el 2023 fueron 11 pacientes y a la fecha llevamos reportados 9 pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, contempla una estrategia a nivel global con el fin pues de eliminar o erradicar ese fin de la tuberculosis. Entonces, como podemos evidenciar aquí en estas tablas, tenemos lo que es la incidencia y tenemos pues el número de muertes de tuberculosis, y podemos evidenciar que para el año 2020 pues ha ido incrementando, y la finalidad de este es disminuir o pues llegar al fin de la tuberculosis para el 2035, como lo podemos evidenciar en esta gráfica. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues son menores de 5 años, pacientes con desnutrición severa, contacto con pacientes pues bacilíferos, poblaciones vulnerables como lo es pues el hacinamiento y las comunidades indígenas, pacientes infectados con lo que es VIH y el uso de medicamentos inmunosupresores. ¿Cómo se da ese proceso fisiopatológico? Recordemos pues que la transmisión se da por gotas, y este microorganismo pues ingresa al sistema respiratorio, donde va a hacer pues esa activación del sistema inmunológico, activando pues células proinflamatorias, como las podemos evidenciar en esta imagen. Esto lo que me va a hacer es una fagocitosis del bacilo por los macrófagos alveolares, lo que me genera el complejo fagolisosoma. Esto me genera pues una replicación del bacilo y la dispersión pues al intersticio pulmonar. Una vez en el intersticio pulmonar, los monocitos y las células dendríticas pues van a transferir este bacilo a lo que son pues los nódulos linfáticos, y esto me genera pues una respuesta mediada por lo que son los linfocitos T. Y estos linfocitos T me genera pues una activación de los linfocitos B y me genera pues esa quimiotaxis al sitio de la lesión. Aquí se me va a formar lo que es el granuloma, que está mediado por lo que son las células dendríticas, por los linfocitos, por los macrófagos, y entonces es importante tener en cuenta el estado pues inmunológico del paciente. Si tenemos un paciente que tiene un sistema inmunológico fuerte, pues va a ser capaz de controlar esa infección y lo que vamos a considerar pues una tuberculosis latente. Pero si la carga del paciente o el estado inmunológico pues de nuestro paciente pues es débil, pues el bacilo se va a incrementar, replica pues dentro y fuera pues del pulmón, y eso es lo que nosotros denominamos la tuberculosis activa. ¿Cuál es esta presentación clínica? Debemos tener en cuenta pues el estado de exposición, donde vamos a tener a un paciente asintomático con estrecho contacto con un paciente pues infectado, pero con una PPD negativa. Tenemos un paciente con una infección latente, donde el paciente es asintomático, pero tenemos una PPD positiva, y ya hablamos de una enfermedad tuberculosa ya cuando tenemos a un paciente sintomático respiratorio con hallazgos ya sea radiológicos o microbiológicos, donde vamos a tener lo que es una tuberculosis presuntiva.
Si hablamos nosotros de la tuberculosis pulmonar, las infecciones pueden debutar con síntomas característicos como la tos, dificultad pues para respirar y lo que es pues dolor torácico. Además de eso, pues vamos a tener lo que son síntomas constitucionales como la fiebre, la sudoración, vamos a tener pérdida de peso. Y es importante tener en cuenta que esta patología genera lo que son las adenopatías intratorácicas grandes. ¿Qué me puede ocasionar esto? Dificultad respiratoria grave con sibilancias y lo que son pues el estridor en estos pacientes. Además de esto, si encontramos lo que son las adenopatías en el cuello, ya tenemos a nivel pues de axila o ingle, pues que nos sugiere a nosotros que el paciente pues puede cursar con una tuberculosis extrapulmonar. Según el Ministerio de Salud, tenemos aquí lo que es el reporte de Civigila, donde nosotros tenemos en cuenta pues las definiciones operativas pues para lo que es el reporte y notificación pues obligatoria de estos casos, que más adelante pues vamos a ir evidenciándolos. Hablando de los criterios, tenemos los criterios clínicos, microbiológicos, tenemos lo que es el reporte radiológico, el epidemiológico y tenemos lo que es el inmunológico. Con 3 criterios debemos tener en cuenta que podemos hacer el diagnóstico. Hablando de la parte clínica, tenemos que diferenciar qué paciente nosotros estamos enfrentando, si estamos, qué tipo de tuberculosis es la que tiene. Si hablamos de tuberculosis pulmonar, que es la que más se presenta, aproximadamente entre el 60 y el 80%, debemos tener en cuenta lo que son los hallazgos. Por lo general, la afectación no suele ser a nivel del parénquima pulmonar, sino que genera pues afectación a lo que es a nivel ganglionar. Intratorácico, que debuta también con lo que son pues los síntomas constitucionales, lo que es la ausencia pues a la respuesta antibiótica, ya pacientes que han estado hospitalizados. Y si hablamos de recién nacidos o en menores de 2 meses, podemos evidenciar que pueden debutar con neumonías neonatales o comportamientos de pacientes sépticos. Ahora vamos a hablar de lo que es la tuberculosis extrapulmonar. Este se presenta en lo que es un 20 a un 30%, afecta pues a cualquier órgano. Y es importante tener en cuenta pues que la sintomatología se presenta entre lo que son las 6 y los 12 meses después de la infección inicial, generando lo que son pues las linfadenopatías cervicales y podemos contar pues con una tuberculina positiva. Si hablamos nosotros de la meningitis tuberculosa, esta debuta con cefalea, fiebre, cambios pues de tipo neurológico y lo que es pues irritación neurológica y en el citoquímico del líquido cefalorraquídeo podemos evidenciar lo que es pues una presión de apertura elevada, líquido santocrómico, pues proteínas mayores de 100, una glucosa mayor del 50% con una celularidad entre los 0 y los 4000 milímetros cúbicos con predominio pues linfocitario y un test de ADA pues mayor de 9. Y hablando de lo que es la tuberculosis pues diseminada, ya es una enfermedad linfohematógena en la cual pues puede afectar o ya tiene un compromiso multisistémico con mayor de 2 órganos y que debuta con clínica característica con los síntomas constitucionales, pero además pues vamos a tener lo que es la hepatoesplenomegalia. Hablando del criterio microbiológico, es fundamental este criterio porque con este nosotros hacemos el ingreso al programa nacional. Además de eso, es fundamental porque con este iniciamos el tratamiento, pero no antes podemos iniciarlo sin haber nosotros tenido las pruebas microbiológicas. ¿Cómo podemos hacerlo? Con las baciloscopia seriada, el cultivo o la prueba pues, de biología molecular. Si hablamos nosotros de la baciloscopia seriada, tenemos 3 métodos, lo que es el aspirado gástrico, la inducción del esputo y lo que es pues, el lavado broncoalveolar. ¿A qué pacientes hacemos aspirado gástrico? Pacientes menores de 5 años que no tengan pues, una expectoración efectiva. Entonces pasamos una sonda a medianoche, la recolección de la muestra la hacemos a las 5 de la mañana o en horas de la madrugada y pues la enviamos al laboratorio para ser procesada. Inducción del esputo. Lo vamos a hacer en pacientes mayores de 5 años que tengan ya esa capacidad pues, de expectorar, pero tiene un adecuado rendimiento si nosotros hacemos esta muestra con micronebulización con solución hipertónica más salbutamol y esto lo debe hacer pues, el terapeuta respiratorio. Y en lavado broncoalveolar pues, se hace en pacientes inmunosuprimidos o que se encuentren bajo ventilación mecánica invasiva. ¿Cuál es ese gol estándar? Ese es el cultivo donde vamos a hacer pues, ese aislamiento del Mycobacterium tuberculosis, ya sea de esputo, de lo que es pues el aspirado gástrico, de líquido cefalorraquídeo o de cualquier pues otra muestra, donde si hablamos pues del esputo, vamos a encontrar de 10 a 100 bacilos por milímetro cúbico. Este tiene una sensibilidad de lo que es pues el 90 al 96%. Este puede tardar entre lo que son las 2 a 3 semanas y importante tener en cuenta que este me genera lo que es una detección en cuanto al patrón de sensibilidad y de resistencia ante los tratamientos pues antituberculosos de primera y de segunda línea.
Y la otra es la reacción de la cadena de la polimerasa en tiempo real, donde aquí me va a detectar patrones de resistencia a lo que es la rifampicina y lo que es pues la isoniazida. Esta tiene una especificidad de lo que es el 68 al 88% y una especificidad de lo que es el 98%. Entonces, las guías nos dicen cuál es la prueba ideal para hacer el diagnóstico aquí en Colombia. Entonces, ¿qué prueba es ideal? Una muestra que cuente con la determinación del microorganismo, el patrón de resistencia y qué fármaco yo es el que voy a utilizar pues para darle el manejo a nuestro paciente. Y en los criterios radiológicos, pues es importante tener en cuenta que no hay lesiones patoneumónicas, ya que el 10% de las radiografías de los niños debutan pues con una radiografía normal. Pero para el tamizaje de estos pacientes es importante incluir una radiografía. ¿Ya en qué proyecciones? Las podemos hacer en proyección antero, posterior y lateral, que esto pues nos aumenta la probabilidad pues del diagnóstico. Lo otro es el TACAR, que lo podemos aplicar en pacientes que son inmunosuprimidos, donde vamos a evidenciar pues lo que son las linfadenopatías, las bronquiectasias, las cavitaciones, y si tenemos a un paciente que le sospechamos tuberculosis extrapulmonar, pues los pacientes se van a beneficiar de lo que es la ecografía y lo que es la resonancia magnética. Ahora, si bien este es un estudio del 2018, donde hace un paralelo comparativo entre los hallazgos radiológicos en menores de 10 años y en niños mayores de 10 años. Entonces, estos hallazgos radiológicos pues, nos mencionaban en esta primera imagen que podían debutar con lo que son linfadenopatías parailiares. Tenemos lo que es las neumonías crónicas y el compromiso miliar. Y nos decía pues que los mayores de 10 años podían debutar con lo que era pues las cavitaciones pulmonares y lo que son pues los derrames pleurales. Ahora sí, hablando del nexo epidemiológico, debemos tener en cuenta pues qué historia tiene el niño con contacto con un adulto que tenga tuberculosis o con un paciente que tenga tos crónica. Contacto estrecho, hablamos de un paciente que sí vive con el niño, y contacto frecuente es que no vive, pero que está en contacto mínimo 24 horas a la semana. Ahora sí hablamos del criterio inmunológico, donde tenemos la técnica de Mantoux o la prueba de tuberculina, donde se administra pues vía intradérmica dosis de 0.1. Este va a generar una respuesta de hipersensibilidad retardada. ¿Qué me va a generar? Pues lo que vamos a tener es una induración. Si nosotros tenemos positivo en induración mayor de 5 milímetros, es con pacientes que hayan tenido contacto íntimo, que tengan sospecha clínica o radiológica, o el paciente inmunosuprimido o con VIH. Y positivo con induración mayor de 10 milímetros, podemos hablar pues de niños que son inmigrantes o independientemente pues de existir pues antecedente de la vacuna. Ahora sí, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Lo importante pues es evaluar ese riesgo-beneficio de los pacientes, qué paciente se va a beneficiar de la terapia y no generar pues ese patrón de resistencia. Lo ideal, y las guías nos recomiendan pues lo que es la combinación de medicamentos, donde podamos nosotros darle o eliminar el bacilo en todas las etapas pues que se encuentra esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que los casos de notificación, el tratamiento debe ser observado, el seguimiento debe ser el paraclínico, donde vamos a tomar muestras de VIH, vamos a tomar pues lo que es la prueba de función renal, función hepática y lo que es la glicemia. Y es importante tener en cuenta lo que es la atención integral, donde nosotros vamos a incluir al paciente con apoyo ya de psicología, vamos a hablar pues de trabajo social, de enfermería, de medicina, y importantísimo tener en cuenta pues lo que es el seguimiento por infectología pediátrica. ¿Cómo se hace el tratamiento? Tenemos las dos fases, la fase inicial con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, son duración de 2 meses con dosis fijas de 56 dosis, y la fase de continuación que se la hace con rifampicina, isoniazida por 4 meses con dosis fijas de 112 dosis. Aquí tenemos las dosis pues recomendadas por la guía. Aquí nos habla de pues, que las combinaciones que nosotros podemos hacer dependiendo del tipo de tuberculosis que nosotros tengamos, y es importante tener en cuenta lo que es la prevención, la aplicación de la vacuna. Es importante también tener en cuenta pues, las contraindicaciones que no se debe administrar en hijos, madres de VIH positivo, y nos recomienda que si nosotros tenemos un neonato que tenga peso menor de 2.000 gramos, pues esperar a la ganancia de peso o a la alta hospitalaria pues para administración de esta vacuna. Por último, recordar pues esta fecha que es el 24 de marzo, donde se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, donde si nosotros pues estudiamos a conciencia, trabajamos en equipo, podemos unirnos a la campaña de la Organización Mundial de la Salud y podemos ponerle fin a la tuberculosis. Muchísimas gracias.